y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Yo bendigo a Dios en esta ocasión por la oportunidad que me da como mensajero de comunicarme contigo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esta congregación. Que quisiera decirte que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios para que la palabra que Él va a exponer te pueda bendecir y pueda edificarte y pueda tocar tu corazón, y que Dios hoy, a través de la comunicación, de la comunión por el Espíritu Santo, pueda llegar a tu vida, iluminarte, saturarte de su gloria, que hoy sea un día muy especial para ti. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de Ageo, capítulo 2, los versos desde el 20 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Mis amados, hace ya 3 domingos que estamos exponiendo esta palabra acerca de este mensaje que Dios dio al gobernador de Judea, Zorobabel. Nosotros hemos dicho, mis hermanos, que el sello representa propiedad, seguridad, garantía, autenticidad, posesión. Dijimos que el sello representa el poder ejecutivo de un monarca, representa el signo de autoridad. Hablamos mucho acerca del sello y lo que representa esa autoridad. Y este es el año de la autoridad de la palabra. Este es el año también donde Dios va a imponer su voluntad en la iglesia y en las naciones. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas que no habían sido posibles por oposición, por infidelidad de su pueblo, por lo que sea, este año dice Dios: nadie me va a detener, lo voy a hacer porque llegó la hora de hacerlo. Amén. Así yo lo veo. Y yo quiero que nosotros leímos el contexto del libro de Ageo. Esta es la primera vez que yo entiendo en toda la escritura que Dios habló a un pueblo y el mismo día se le escuchó. En el libro de Ageo dice que Ageo dio la palabra a Zorobabel y a Josué y al pueblo, y dice que todos, Dios despertó el espíritu de Zorobabel y todos obedecieron a la palabra. Él les dijo:
a los moradores de Judá, les dijo: ustedes están cómodos, están construyendo casas, lindas casas, pero el propósito de Dios está detenido. ¿Por qué? Porque la obra fue detenida por 15 años. Vamos a hablar de esto porque quiero ilustrar algo con esto, mis hermanos. Entonces, en el contexto Dios está diciendo: yo voy a mover los cielos y la tierra, voy a buscar la plata de donde sea, y yo voy a terminar esta obra. Y dice Dios: y la gloria de este templo va a ser mayor que la gloria del primer templo. Algunos de ustedes son ancianos y vieron la gloria del templo de Salomón, y se lloró en el tiempo de Esdras cuando ellos comenzaron a construir, y después también lloraron cuando se terminó, porque compararon las dos glorias, se puede decir así. Dios dice que este templo va a exceder. Yo les dije a ustedes que cada vez que Dios entra a su pueblo en una etapa importante, trascendental, Dios construye un templo. Dios sacó a Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el acontecimiento posiblemente más importante, es la redención de Israel. Solamente se puede comparar con la cruz del Calvario, que fue nuestra liberación, nuestra Pascua, que es Cristo. No hay acontecimiento más importante en el trato de Dios con Israel que la salida de Egipto. 430 años de esclavitud, y Dios sacó a Israel con su brazo poderoso. Dios dice: va a llegar el día donde ustedes no dirán más cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sino cuando Dios lo sacó de la tierra del norte. Fíjense, refiriéndose, ustedes no van a recordar ya diciendo, porque Israel siempre decía: cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando Dios nos sacó de Egipto. Ahora van a decir: cuando Dios nos sacó de Babilonia, cuando Dios nos sacó de Babilonia. ¿Acaso si usted se pone a comparar, mis hermanos, el éxodo con la salida de Babilonia, se puede comparar? De ninguna manera se puede comparar. El primer acontecimiento excedía en gloria. Dios descendió con la vara de su poder, hizo milagros que no ha vuelto a repetir, alteró la naturaleza, avergonzó al faraón, convirtió sus dioses en plagas, sacó a su pueblo con brazo extendido. Brazo extendido significa con brazo desafiante, diciéndole al faraón: tú dijiste: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. A ver si no vas a dejar ir a mi pueblo. Te endurecí más, porque te voy a tomar a ti para anunciar mi poder a la posteridad, para que los que han de venir después de ti sepan que yo no soy un ídolo de madera, de yeso. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se puede comparar Moisés con Zorobabel en gloria? De ninguna manera. Pero Dios dice que lo postrero siempre excede a lo primero. No es la refulgencia o el esplendor de lo externo, es la trascendencia del acontecimiento de acuerdo al plan de Dios. Porque si el Dios hay algo que se aprende en la restauración: siempre que Dios restaura, el postrer estado es mejor que el primero. Porque lo segundo Dios lo hace mejor que lo primero. Dios afligió a Job, y dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Isaías 40 dice: yo por tus pecados, yo te di doble, te pagué doble castigo por tus pecados. Ahora te voy a dar doble honra. Por tu castigo, doble honra, dice Dios. Cuando hay reconciliación con Dios, la experiencia excede o supera la primera. Dios siempre lo último lo hace mejor que lo primero. Aunque lo primero aparezca más glorioso, más pomposo, no es así en cuanto a la experiencia. Entonces, cada vez que Dios lleva a su pueblo a un acontecimiento importante, trascendental en el propósito, construye un edificio, un templo para representarlo. El tabernáculo del testimonio fue el primer templo que se construyó. Era movible,
Era una tienda porque ellos andaban errantes por el desierto. Después el pueblo entró en una etapa, en un periodo de gloria, un periodo que era importante en el plan de Dios, en el tiempo de David. Y Dios a través de Salomón construyó el segundo edificio. ¿Por qué? Escuchen, porque cuando Israel cruzó el Jordán, Dios a Israel le dio herencia, dio tierra a cada familia de Israel y distribuyó a Palestina de acuerdo a las tribus, de acuerdo a las familias. Cuando llega el tiempo de David, ya Dios no está distribuyendo tierras, sino conquistando reyes. Dios cumple lo que le dijo a Moisés, que el territorio de Israel iba a ser desde el gran mar hasta el gran río, desde lo norte con la frontera con Siria hasta lo más sur con la frontera con Egipto. Ese es tu territorio. Y con David lo logró. David conquistó, subyugó a todos los pueblos vecinos adyacentes. Y Dios anexó. Y en ese momento toma la gloria de las naciones, los despojos de las naciones. Y con ese dinero hace el templo. Lo mismo que hizo Moisés. Tomó de Dios, desposeyó a Egipto. Egipto dio muchas riquezas a los hijos de Israel y con eso se hizo el edificio. Pero el edificio estaba representando: hacedme un santuario y yo moraré con ustedes. Ustedes están en el desierto, yo estaré en el desierto. Ustedes se mueven, yo me muevo. Ya en tiempo de David se establece Dios. Se anhelaba el tiempo, el lugar. Dios le dijo a Moisés, Dios dijo a través de Moisés a Israel: no vas a adorar donde tú quieras, tú vas a adorar en el lugar que Dios elija. Y duraron siglos esperando el lugar hasta que Dios eligió a Sión. Quitó su gloria de Silo por los pecados de la casa de Elí. Y Dios eligió a Sión a través de David. Y allí construyó el edificio. El edificio que iba a representar su presencia. Pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Después de varios siglos, cuando la casa de David fue infiel, viene el castigo. Y Dios los envía a Babilonia. Tristemente, que es lo que estamos hablando. Pero Dios dijo que eran 70 años y que después, desde allí, Dios los iba a llamar. Siempre hay un templo. Aunque en el tiempo cuando vino Jesús no hubo un nuevo templo, pero sí hubo una reconstrucción. Porque el templo fue reconstruido por Herodes. Duró más de 40 años, creo, reconstruyendo, pero fue un poquito antes de Cristo nacer y durante el tiempo de Jesús se trabajó con el templo y fue reconstruido. Cada vez que Dios hace o celebra un gran acontecimiento, una etapa de gloria en el trato con su pueblo, Dios construye un templo. Porque, mis hermanos, los templos representan las obras espirituales que Dios hace con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo que ya el templo no iba a ser hecho de mano. Ahora el templo somos nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Pero Pablo usa muchas veces la ilustración de la edificación. En Efesios capítulo 2, Dios está construyendo. Nosotros somos piedras vivas y está construyendo un templo espiritual a través de la iglesia colectivamente. Pero cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pablo habla de los dos conceptos: templo del Espíritu Santo cuando habla de la iglesia en conjunto, colectivamente, y somos también templo del Espíritu Santo individualmente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que en la dispensación de la gracia, escuchen, como el pacto es espiritual, la dimensión nueva es espiritual, el tiempo de la dispensación es espiritual, por eso el templo es espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, mis hermanos, en estos días, nosotros como iglesia, Dios está construyendo, se están haciendo los planos para un nuevo edificio. Somos una casa profética, Dios está ilustrando. Pero lo mismo va a acontecer en la tierra. Por eso Zorobabel
es un tipo, un símbolo de autoridad y de restauración para estos días. Piensen, estudien la vida de Zorobabel, porque representa lo que Dios quiere hacer en estos días. Dios va a tomar el sello de su autoridad y va a promulgar edictos, decretos, para que su voluntad se haga. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren ustedes, aquí en todo el capítulo 2 le está diciendo a ellos que había dice que había sequía, había hambre, la tierra no estaba dando su producto porque ellos estaban siendo infieles. La obra había sido detenida por 15 años. 15 años el templo había sido detenido. Y aquí viene el mensaje. Dios le dice miren ustedes el versículo 18, 2:18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24, diga 2 veces 12, del noveno mes, que significa consumación, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré, aunque el olivo no haya producido, ni la higuera. Aunque hay un decreto, aunque los enemigos hayan parado la obra por 15 años, dice Dios, yo le digo a Zorobabel, levántate, las cosas van a cambiar, llegó la hora. Te doy autoridad para que no se detenga más mi propósito. Aleluya. Amén. No se detenga más mi propósito. Y el Espíritu Santo me hace comenzar a estudiar con ustedes desde antes. Quiero que vengan a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. De marcha atrás. Y va a encontrar a Daniel capítulo 10. Para entender. Daniel fue contemporáneo de Zorobabel. Zorobabel significa el que nació en Babilonia. Él nació en Babilonia, era un hijo de Babilonia. Pero fue de los 50,000 judíos, el 10% que oyeron la voz de Dios. Dice que Dios despertó el espíritu de ellos. Y esa expresión se usa mucho en los libros de restauración. Y dice aquí, capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ciro comenzó a reinar en el año 539. Así que ustedes les restan 3 años. ¿Y son cuántos? 6. En el 536. Él dio el decreto en el 538. Un año después que llegó al poder. Dio el decreto para que los judíos salieran. Pero en lo que el edicto salió por todo el imperio, todas las provincias, pasaron aproximadamente 2 años. Así que se cree que salieron en el 36. Pero aquí dice, en el año tercero de Darío, rey de Persia, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto, ¿cómo era? Grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Gloria a Dios. Van a ver, porque lo vamos a estudiar a su tiempo, que cada vez, ojalá, no sé si hoy voy a llegar a eso, sino la próxima semana. Cada vez que hay un tiempo de Dios y Dios despierta el espíritu, nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen y nos levantamos. Como después de la resurrección, camino en Maús, que se le abrieron los ojos y dijeron, ay, ¿verdad que nos dijo esto, nos dijo aquello? Y como que viene un tiempo de entendimiento. El conflicto era grande,
porque la lucha no era contra carne y sangre. Y dice el versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Imagínense qué descripción. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, gloria a Dios. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, diga, humillado. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿qué se dispuso? El corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Esa es la actitud, disponer el corazón para entender. Cada vez que Dios habla hay que tratar de entender, tomar en serio, temblar ante la presencia de Dios, ante la palabra. No tomar la palabra de Dios como si fuera la palabra de un humano o de un semejante. Es palabra de Dios, son palabras mayores, vienen del cielo, vienen del Rey de Reyes. Hay que ponerle atención. No podemos tratar a Dios como tratamos a los demás. No, lo de Dios merece atención. Atención, esmero. Todo lo de Dios debe ser tratado así, de acuerdo al respeto que le tenemos a Dios. Debemos respetar su palabra para disponernos a entenderla. Y la actitud de administrar la gloria siempre es la humillación. Daniel se humilló. Me gusta esa palabra. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando un intercesor quiere entender a Dios, se humilla. Tarde o temprano vendrá la palabra de Dios a su vida. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De tus palabras. Escuchen ahora. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes. ¿De qué? De Persia. Escuchen ahora, mis hermanos. Esto es muy importante aquí. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Qué lindo es Dios, que siempre revela su propósito a los profetas. Porque la visión es para estos días. ¿Para qué? Para esos días. Mientras me decía estas cosas, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores. Cuando hay visión, ¿qué hay? ¿Qué? Hay dolores. Amanecer de la esperanza. Cuando hay visión, hay dolores. Hay dolores. A veces dolores de parto. Porque cada visión viene con demandas. Y dice: y no me queda fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquí dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi señor, porque me has fortalecido. Qué lindo. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de ¿qué? De la verdad. Una cosa es el libro de la historia humana, de los planes humanos, y otra cosa es lo que está determinado por el infalible Dios, que no puede ser vencido de lo malo, que cuando llegue el tiempo para cumplir la visión, se cumple porque se cumple. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Dame la atención acá, dame la atención acá, dame la atención acá. Daniel, cuando vio que se cumplió los 70 años, gimió, clamó, se humilló delante de Dios. El conflicto era grande, la hora era trascendental. Desde que Daniel comenzó a orar, dice: yo te escuché, pero el príncipe de Persia, que era el principado de Persia, se me opuso. Tanto así que tuvo que venir Miguel a ayudar. La pregunta mía es: cuando llegó el tiempo de cumplir la verdad del propósito, ¿pudo el príncipe de Persia o el de Grecia impedir que Dios cumpliera? Te voy a decir la historia. Ciro era rey de Persia y Dios lo hizo dar el primer decreto a favor de Judá, y dio el decreto para que salieran de Babilonia. Y salieron de Babilonia, y dio decreto también para facilitar la llegada de ellos y la reconstrucción, y dio de su dinero para que fueran a reconstruir allá. ¿Era rey de qué? De Persia. De Persia. Comenzaron, voy a traer eso, comenzaron a reconstruir. Vinieron los enemigos, pararon la obra por 15 años. Luego vino Darío, que ya lo dijimos. Darío vino, rey de Persia, y dio otro decreto para que terminaran el templo. Y después vino Artajerjes en tiempo de Nehemías y dio decreto para reconstruir el muro. 3 decretos de 3 reyes de Persia. Y el príncipe de Persia se oponía. ¿Acaso pudo el príncipe de Persia oponerse? Todo lo contrario, Dios volteó, le dio la vuelta, trastornó el reino de Persia e hizo que los reyes de Persia apoyaran con decreto y con dinero la obra. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Zorobabel, yo te hago sello. Cuando llegue el tiempo de Dios, por eso representa lo que Dios va a hacer ahora. Ningún príncipe, ni rey, ni nadie se va a oponer a lo que Dios va a hacer. Llegó el tiempo de la visión, llegó el tiempo de la verdad, llegó el tiempo del reino de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ahora te voy a decir más. En el año 331, Alejandro Magno venció a los persas y se apoderó del imperio. Se apoderó del imperio. Arrasó con el mundo como una plaga. Cuando él llegó, estaba llegando a Judá. Venía arrasando con todo lo que es la tierra de Palestina. Imagínense, venía acabando con todas esas naciones. Siria, Moab, venía acabando por ahí. Cuando llega a Judea, se dicen los rabinos judíos,
que el sumo sacerdote de esos días, o uno de los príncipes, salió a recibir a Alejandro Magno y le habló la profecía acerca de Daniel, lo que Daniel decía acerca de él, de cómo iba a llegar al poder. Y eso hizo que Alejandro favoreciera a los judíos. Eso está en la historia. Dice que favoreció grandemente a los judíos. Hizo cosas a favor de los judíos que ojalá tuviera el tiempo para hablar de eso. Los favoreció. Mientras no tuvo esa conducta con otros pueblos, favoreció a Israel. Y el príncipe de Persia se estaba oponiendo. El príncipe de Grecia venía después. Y ¿qué hizo Dios? Trastornó al principado de Grecia y se convirtió en alguien que favoreció al propósito. Aleluya. Amén. Sea verdad o no que uno de los príncipes o el sumo sacerdote le habló de esta manera a Alejandro, no se sabe, pero la historia secular confirma que Alejandro Magno favoreció a los judíos grandemente. Porque, mis hermanos, cuando llegue el tiempo de Dios, no hay principado que se le pare a Dios. Cuando administramos la dispensación de Dios, el tiempo de Dios, tenemos que tener esas dos actitudes. La primera, tratar de entender a Dios. Y lo segundo, humillarnos en la presencia del Señor. Y mis hermanos, aunque Miguel tenga que pelear, ahora no es Miguel el que pelea, ahora es Cristo que pelea. Amén. 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 Gloria a Dios. Este Zorobabel llegó con los 50,000 cautivos. Y miren ustedes, vengan rapidito a Esdras capítulo 3. Lo tienen, dice versículo 1, 3:1 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. ¿Y quién? Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, que está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, y cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no habían sido echados todavía. Escuchen ahora. Ya ustedes vieron cómo Dios contrarrestó la oposición del príncipe de Persia y trastornó de tal manera que el principado de Persia, en vez de obedecer, los reyes de Persia, en vez de obedecer a su principado, a que gobernaba sobre ellos en lo natural, tienen que obedecer al Dios soberano que está por encima de los demonios. Y Dios facilitó todas las cosas. Ahora llega aquí este hombre Zorobabel, que es un representante profético, gobernador. Este es el año del gobierno de Dios. Él era gobernador, tenía la autoridad. El año 12, el año de la autoridad, era gobernador, representaba la autoridad. Pero ahora Dios le da la suya. Él tenía la autoridad del rey de Persia, que lo envió allá a reconstruir, y le dio autoridad y lo hizo gobernador porque era nieto de un rey de Judá, como era la costumbre de poner los hijos de los reyes. Entonces, este hombre llega allí porque llegó el tiempo de hacerlo, con la autoridad de Dios. Diga, con el sello para sellar. ¿Te hago qué? Sello, anillo. Anillo, sello, anillo de sello, anillo para sellar. Y hace
algo impresionante. Diga entendimiento. Qué hermoso cuando un líder está iluminado por Dios, que sabe lo primero que tiene que hacer. Este hombre llegó allí con decretos que favorecían. Pudo comenzar a inventar, pero Dios lo iluminó como a Daniel y dijo: aquí no vamos a comenzar a construir templo, ni a construir muros, ni a construir palacios. Lo primero que hay que construir aquí es el altar a Jehová. Toda restauración comienza con el altar. Amén. Toda restauración comienza con el altar. Pregunta: ¿qué nos mandó Dios a hacer a nosotros en el año 2011? ¿No nos habló de la restauración del sacerdocio en la familia? Hicimos una reunión con los varones y desde entonces hemos comenzado a orar por el sacerdocio, la autoridad del varón en su casa. En el año 11, cuando lo hicimos, yo no estaba pensando en 12 ni nada de eso profético, pero Dios se lo estaba pensando. En el año 11, que es de descomposición, desorganización, de caos, de lo incompleto, Dios dice: voy a comenzar a trabajar. Por eso hay que hacerle caso a Dios. Amén. Los varones tomen su autoridad en la casa, no la autoridad como de un capitán para enseñorearse de la mujer, como algunos predican por ahí. Eso no es. Gobernar la casa como Cristo gobierna la iglesia, que se sacrifica por ella, que no hace como Adán, la mujer que me diste, sino que va a la cruz y se deja avergonzar, abofetear, escupir, para tomar la responsabilidad que era de la mujer, porque fue la primera que pecó. Y eso tenemos que comenzar a aplicar la palabra. Hay que restaurar el altar. Lo primero es el altar. Y este es el año. Si el altar de tu vida no ha sido todavía reparado, reconstruido, reedificado, restaurado, Dios, a través del sello de autoridad que dio a Zorobabel, que es un tipo de Cristo, que dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y que leímos en la genealogía que también descendía de Zorobabel, y que fue el que destruyó la maldición que le dieron a Joaquín. Este es un año de la restauración del altar. Y lo primero que Dios va a hacer, porque no hay, mis hermanos, si no hay altar, no hay templo. Si no hay templo, no hay muro. Y si no hay muro, no hay ciudad. Y somos la ciudad de la verdad. La iglesia es la ciudad de la verdad. Amén. Amén. Dios no va a construir un templo físico para hacer una obra espiritual en el futuro. Dios hace una obra espiritual y la representa con algo físico como el templo. ¿Qué te quiero decir? Que tuvo que haber una actitud espiritual alineada con la voluntad de Dios para que Dios pudiera hacer lo físico del altar. Pero Zorobabel entendió. No solamente tenía el sello de la autoridad, sino el corazón de Dios para honrar a Dios. No puede haber ningún tipo de restauración si a Dios no se le da su lugar. Es soñar con fantasías. Donde quiera que usted vea, lo que usted vea en la iglesia, puede ver milagros, señales, maravillas, edificios, mucha alabanza, mucha adoración, mucho de todo. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay el lugar de Dios, que es el todo, y no se honra a Dios debidamente, que representa el altar, porque el altar no es simplemente dar ofrenda y sacrificios, representa darle a Dios su lugar. Ningún arquitecto y ningún ingeniero nunca se le ha ocurrido la locura de llegar a una ciudad que está vuelta a escombros y limpiar ese espacio, ubicar donde estaba el altar y quitar los escombros y comenzar a adorar en medio de los escombros. A nadie se le ocurre eso. Alguien hoy dice: no, ¿cómo va a comenzar? Vamos a construir el edificio completo y después adoramos. Pero dice Dios: ustedes van a comenzar a reconstruir
y mi lugar. Mi adoración no debe cesar nunca. Siempre tiene que haber un continuo sacrificio para Dios. Siempre tiene que haber una ofrenda quemándose en el altar. Siempre tiene que haber el olor al incienso y el olor al sacrificio. Amén. El templo de Jerusalén fue destruido, pero la alabanza nunca fue destruida. Porque los verdaderos adoradores adoran. El altar no es simplemente un lugar geográfico. El altar es una actitud de corazón para Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, déjame decirte que lo primero que aprendo de Zorobabel es que él es un objeto de la misericordia de Dios para restauración. ¿Por qué? Porque nació en Babilonia. Él no puede jactarse que nació en Palestina, en Jerusalén. Él no nació en Sion, nació en Babilonia. Segundo, tenía una maldición contra él, que Dios le había dado a su abuelo Joaquín, que ya lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué hizo Dios? Dios revocó el decreto de maldición. Le quitó y le dijo: a tu papá yo le quité el sello, y le quité la autoridad, y le quité el gobierno, y le quité la dinastía. Pero yo, Zorobabel, te voy a hacer a ti un tipo de lo que es mi autoridad, y tú vas a ser la primicia. Porque luego vinieron otros instrumentos como Esdras y Nehemías, pero el primero fue Zorobabel, el que tenía el sello, el que restauró el altar de Dios. Amén. Entonces, si queremos ser buenos restauradores, comencemos por el altar. Comencemos a quitar los escombros, a pelear. Que yo no tengo tiempo. Quita ese escombro, que es una excusa, quítala. Quita esa excusa. Yo me dediqué en el pasado a estudiar la historia de los grandes hombres de Dios, sus vidas, su devoción a Dios. Yo cuando estudié la vida de Jonathan Edwards, el hombre que Dios usó para el poderoso avivamiento aquí en Estados Unidos, noté que él dividía el día, las 24 horas, de esta manera. Miren, a veces decimos que no tenemos tiempo. Cuando yo leí cómo este hombre dividía las 24 horas del día, yo dije: Dios mío, perdónanos. Miren. 8 horas para dormir. Significa que dormías 8 horas. ¿Qué es lo que mandan los médicos? 8 horas como era pastor, para el trabajo ministerial. Y 8 para estar con Dios. Y decimos que no tenemos tiempo. Digo: santo Dios. 8 horas para Dios de las 24. Tenía 8 horas para dormir. Quiere decir que dormía las horas requeridas. Y 8 horas, que es suficiente para trabajar para Dios. En el caso de él, trabaja para Dios. Quizás los horarios con el tiempo han cambiado y quizás no tengamos 8 horas para Dios, pero por lo menos 2 o 3 no sería malo. Ya que en Nueva York hay que correr tanto de los trenes y tantos problemas con la comida y tantas situaciones. Sí, hermano. El altar. Restauración. El altar implica más que hacer cultos. El altar implica darle a Dios la primicia, darle a Dios el lugar, que Dios sea el todo en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Honrar a Dios. Honrar a Dios. Yo no creo mucho en religión. Yo creo en gente determinada para Dios. Yo no creo mucho en esa adoración. Aleluya. ¿Se dan cuenta que mi énfasis no es eso? No, yo no soy místico, yo soy cristiano. Amén. Amén. Yo admiro a los místicos, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, y a los monjes que se iban huyendo de la corrupción del mundo, se fueron, el monaquismo, los monjes que se fueron a los desiertos allá.
lejos del mundanal ruido. Los admiro, porque eran gente que andaba buscando a Dios, querían huir de los problemas de la vida. Pero Jesús estuvo en Nazaret. Ahí, ser cristiano donde hay oposición. ¿Y saben cómo yo conozco un cristiano? Cuando llegue la hora del culto y rompe con todo para llegar temprano a adorar a Dios. Créanme, yo no lo digo para estimularte. Ahí es que yo conozco si Dios es importante en tu vida. Perdóname. Y si yo soy un humano y así es que yo me convenzo, tú vas a convencer a Dios que todo te amo, te amo, te amo. Y tomas el domingo para ir a arreglar las llantas de tu auto. Y el día, no, que quiero hacer tal cosa porque no tuve durante la semana. ¿Así tú quieres honrar a Dios? No, mis hermanos. No, yo no creo en eso. No, yo no creo en eso. Yo creo que si hay que estar a las 4 de la mañana, hay que levantarse a las 3. Porque amor no es romanticismo. Amor es honrar a Dios. Amén. Con esfuerzo, con diligencia, dándole la primacía en todo. Y el altar significa quitar los escombros. ¿Es fácil quitar escombros? ¿O ustedes creen que eran maderitas que habían allí? Allá habían piedras. Los templos eran hechos de piedras y piedras pesadas. Así que mover una piedra, eso. Yo no quiero piedra en mi camino. No daré nada a Jehová que no me cueste, que tiene que costar. Me ministra que el hombre que tenía el sello de Dios era como sello para Dios. Lo primero que hizo fue el altar, y con gran oposición, porque estaban los enemigos ahí. Y Dios permitió, mis hermanos, permitió Dios que por 15 años se detuviera la obra. Por algo. O estaba en la providencia de Dios, o el pueblo que llegó allí quizás tenía allí una tienda donde morar y dijeron, estamos bien acá. Comenzaron a construir casas lujosas, buenas, casa de marfil de verano. Total, ya tenemos un altar ahí. Estamos adorando ya. ¿Qué más? No. Y el versículo 6 dice, desde el primer día del mes séptimo, estoy leyendo en Esdras 3, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no habían sido echados todavía. Hubo gran oposición. De ahí en adelante van a ver más adelante que habla de cómo vinieron los enemigos. Comenzaron con, ustedes saben, calumnias, amenazas, situaciones, y lo culparon a ellos de querer levantar una sedición contra el rey de Persia y todas esas cosas. La obra se detuvo por 15 años. Y dice el versículo, escuchen lo siguiente. No, pero está bien. Bueno, quizás debo seguir acá. En capítulo 4, para no... Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Ya comenzaron con el altar y comenzaron a construir el templo. Y echaron el cimiento. Dice aquí, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asaradón, porque se pronuncia así, por Sargón II, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice el 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la
edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hay mucho que aprender aquí. Mucho que aprender. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de las alianzas? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los defensores del propósito? Juan de Josafat, lindo hombre, pero hizo alianza. Cualquiera hubiera. Ustedes saben que estas personas, de ahí surgieron los samaritanos. Aquí, lo que estaban ahí eran mezclados. Eran los judíos que se quedaron cuando el resto fue a Babilonia. Se mezclaron porque los reyes de Asiria, Sargón, Teglapileser y otros, tenían la política de mezclar a los pueblos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ese pueblo que estaba mezclado ahí. ¿Recuerdan ustedes que dice que el rey tuvo que mandarles sacerdotes levitas? Porque decían que allí que los leones se lo estaban comiendo y que parece que nosotros no sabemos cómo servirle al Dios de acá, porque los antiguos, los paganos pensaban que los dioses tenían sus territorios, ¿no? Y que había que adorarlos de acuerdo en cierto sentido no estaban tan equivocados, ¿no? Pero ellos pensaban que como ellos no estaban adorando a Dios debidamente, por eso le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Y vinieron los levitas y comenzaron a enseñarle acerca de Dios. Dice que de una manera servían a Dios y de otra manera servían a los otros dioses. Y una mezcla allí, una mezcolanza. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente dice, nosotros también servimos a Dios. Porque claro, ellos servían a otros dioses también. Nosotros también servimos a Dios. Vamos a edificar con ustedes. Dicen, el Dios nuestro es un solo Dios y no admite que se adore más de uno. Amén. Porque los paganos tenían muchos dioses y adoraban a todos, y los dioses no se ponían celosos, pero el Dios nuestro es celoso. Porque el Dios sabe que los demás no son dioses, sino demonios que se convierten en dioses. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, claridad. No nos conviene edificar con los que no tienen el corazón de Dios, los que no están en el plan de Dios. No nos conviene. Si aún los santos se disfrazan y aún el diablo se convierte en un ángel de luz, ay, Señor, si no se puede confiar en los cristianos, voy a confiar en los de afuera. Jamás, mis hermanos. O sea, a los cristianos hay que buscarlo con lupas, hermanos. Hay que andar como el cínico Diógenes, con una linterna a mediodía buscando un hombre serio e íntegro, porque escasean, aún en el ministerio escasean. Son muy pocos los que andan buscando a Cristo y su cruz. Todo el mundo se acerca por un interés personal. Ay, ¿acaso no somos profetas y tenemos el Espíritu Santo para discernir? No se puede edificar con alguien que no tenga el mismo corazón de Dios. Jamás. Por eso estamos como estamos. Dios nos mandó a convertir al mundo, y nosotros nos hemos convertido al mundo. Es todo lo contrario. Todo lo que hacemos es una imitación del mundo. Y si yo me pongo a decir, ustedes se van a reír y van a decir, ay, Señor, no sabía, pastor, pero yo no sé si abriste los ojos. Pero casi toda la cultura nuestra es de afuera. Miren los llamados levitas. Eso da vergüenza, usted ver un concierto, entre comillas, de los levitas, un montón de humo que sale, unas luces, igualito como Michael Jackson cuando sale a porque la atracción es al artista, no a Dios. O sea, eso es lo que aprendemos. Hacemos contratos con la Sony, con esas compañías. Y dice, wow, alguien me dijo, yo vi al levita fulano que le dieron un premio. Ay, santo. Digo, Dios, haciendo contrato con el diablo.
Hay que hacer evangelismo, hay que predicar el evangelio, la iglesia no se debe aislar. Algunos hasta dicen, andan usando la palabra eclesía, que significa, era una palabra que hablaba de ciertas personas que impactaban a la comunidad. Y cogen esa expresión. Impactar no significa mezclarse con, significa que ellos se conviertan a nosotros. Es diferente. Es que vamos a darle reggaetón a los jóvenes para que se conviertan. Alguien me dijo, yo estaba cansado de predicarlo a los jóvenes y no se convertían. Le hice un concierto de reggaetón, un montón aceptaron a Jesús. Hermano, tenemos que adaptarnos. Tendrás que darle reggaetón hasta que Cristo venga. Y se van a ir al infierno con el reggaetón. Perdóname, yo no creo en eso. Yo creo que a los jóvenes hay que darles recreación para librarlos para que tengan la mente ocupada, porque tienen necesidades deportivas, lo que sea, está bien. Pero no, si lo que lo atrae es el baloncesto en la iglesia, entonces ¿para qué están en la iglesia? Eso no es salvarlos. Eso significa entretenerlos en la iglesia. No, mis hermanos, que jueguen baloncesto, pero primero que adoren a Dios y les sirvan. Perdóname. Yo me convertí a los 16 años. Yo recuerdo que me ministró mucho, que fui a la iglesia, hicieron un social, llamaban social en la iglesia mía. Y hacían allí, comenzaron a hacer comedias y cosas, y comíamos, y me gustaba. Jugábamos softball y gloria a Dios, soy joven. Pero cuando había vigilias amanecíamos orando. Entregados a Dios. Jugábamos, pero orábamos. Estamos convertidos, no entretenidos, convertidos. La iglesia entretiene para retener. Y cuando ven la multitud en los estadios, wow, qué iglesia, mira qué multitud. La mayoría no tiene corazón en nada de lo que está pasando ahí. Es un entretenimiento. No, yo creo en cristianos. Si hay muchos, mejor todavía. Pero si hay pocos, gloria a Dios. Porque no es la cantidad, es la calidad. Y no estoy hablando como que está diciendo, wow, la cantidad no importa. No, la cantidad importa. Jehová salva a muchos y salva a pocos. No, ese es mi tema. Mi tema es que si son muchos, que estén convertidos al Señor. Que si son pocos, estén convertidos al Señor. Gente de compromiso con Dios. ¿Entendemos, hermanos? Estudiemos a Zorobabel. Este era el hombre que representa el anillo para sellar. Autoridad con sujeción. Con humildad, con obediencia, con fe, guiados por el Espíritu. Oremos a Dios. Yo oro al Dios eterno, oro por tu vida, mi hermano, siervo de Dios, hija del Señor, oro por ti, oro para que esta palabra se convierta en espíritu en tu vida, se convierta en una realidad, no en una buena exposición, en un discurso, en retórica, sino en palabra viva, palabra que te sacuda, palabra que cambie la ruta de tu vida, palabra que haga que las escamas caigan de tus ojos. Llegó el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios habló a través de los profetas y de los apóstoles. Llegó el tiempo, esta es la hora de Dios. Van a comenzar a suceder cosas abruptas en el reino de los pueblos y de las naciones, y sobre todo en la iglesia. Y Dios quiere que tú prepares el camino de tu vida y de tu casa. Primeramente, que tú quites los escombros de tu vida y tú le levantes un altar a Jehová. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.